Hoy nos acompaña Francesc Miralles, un autor que siempre nos sorprende con libros, con historias que nos hacen pensar. En este caso, Francesc, hoy vamos a hablar de Mi novia, una novela que habla de juventud, que habla de adolescencia, que habla de amor y también habla de cómo la inteligencia artificial puede llegar a afectar la percepción que tenemos de la realidad. Exacto. De hecho, habéis hecho un trabajo gráfico muy bonito porque en Mi novia tenemos IA, que está en otro color, para indicar el juego de palabras que estamos hablando de alguien que no sabemos si es humano o no lo es, que eso es una de las intrigas del libro. Explícame, es una de las preguntas que tenía, de cómo surgió este título, Mi Sí, novia. sí, hubo un título anterior que era Mi novia es una inteligencia artificial, que aquí en Vicens Vives con muy buen criterio dijisteis, vamos a hacerlo más corto y vamos a jugar con las iniciales. Entonces surgió, no sé, tuve como la visión de qué pasaría si hubiera un chico perfecto en todo, que va a 2 cursos por delante, guapo, deportista, que se aburre con la mayoría de personas y un día encuentra una chica que cumple con todos sus requisitos, con todos sus deseos, con todas sus aspiraciones, hasta el punto de pensar, esta chica es demasiado perfecta, no puede ser humana, y que empieza a sospechar que es una inteligencia artificial porque la novela pasa en un futuro cercano en la cual las inteligencias artificiales ya no son solo voces o generadores de texto, sino que también tienen cuerpos. Entonces va de esto. Entonces hay una aventura entre Jan y esta chica que ha conocido, que por un lado está muy feliz de encontrar a alguien que encaja con él, pero por otro lado cada vez ve cosas que son más improbables que haga un ser humano. Y no podemos contar más. Tendrán que leer la novela para saber si realmente es una inteligencia artificial o cómo puede ser que sea tan perfecta esta O chica. sea, esto va de Jan y Erika. Exacto. Jan se enamora de la perfección en Erika Sí. y empieza a dudar de realmente si eso es real o es una inteligencia Sí, artificial. porque ella elige los mismos platos que elige él, dice que no sabe tocar el piano, pero luego le pone una partitura delante y toca algo complicadísimo. Elige también la misma película dentro de un menú de muchos clásicos. Entonces él piensa, no puede ser verdad tanta suerte. Aquí parece como que es alguien que lo han programado para mí. Y eso se convierte en un pequeño thriller romántico, una rom-com también, en la cual él va a descubrir también muchas cosas sobre sí mismo. ¿Cuán lejos crees que estamos de que algo así pueda ocurrir de verdad? Estamos cerca, realmente. A ver, cuando vimos la película Her, que hace más de 10 años, esa voz de Samantha que interpretaba Scarlett Johansson parecía muy lejano. Es una realidad ya hoy. O sea, los chatbots que hay de voz que reconocen emociones, que si te notan enfadada, pues van a hablar para calmarte, si te notan divertida te van a hacer un chiste, eso ya existe. O sea, lo que vive Joaquín Phoenix en esa película ya es una realidad de ahora. La robótica tiene un gran problema para emular el cuerpo humano. Se está viendo que aún no hemos visto personas, empleados que sean androides. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene muchísimos músculos, tendones. Pero yo diría que en unos 10, 15 años van a haber androides indistinguibles de las personas. Estabas diciendo que ya va a llegar a ser tan perfecto que puedan imitar a personas reales, ¿no? Sí. ¿Qué nos debería preocupar más en un adolescente? Que la inteligencia artificial llegue a ser tan real, nos imite tan bien, que dejen de buscar emociones en las personas. Yo creo que el riesgo es pensar que la inteligencia artificial es inteligente en realidad, porque no lo es. Lo que hace es imita la inteligencia humana. Pensemos que todo esto empezó con una inteligencia para reproducir textos. Entonces, por ejemplo, si tú hablas con ChatGPT o con otra aplicación y le preguntas cuál es la mejor manera de ligar con un japonés, la respuesta parece inteligente, pero no viene de una inteligencia, sino viene de la probabilidad. El sistema va a explorar todas las veces que se ha contestado esa pregunta en las redes, millones de veces, y la respuesta que se ha producido más veces te la da. Pero eso no es inteligencia, eso es análisis de datos. Entonces el problema viene cuando hay personas que toman la inteligencia artificial como consejero. Por ejemplo, tengo un caso, un amigo, que todos los mensajes de WhatsApp
que pone a una chica que le gusta y con la que está intentando tener una primera cita, se la dicta el chat GPT, ¿no? Entonces yo le digo, ¿te das cuenta que si ella hace lo mismo, son dos robots hablando? Entonces, yo creo que son herramientas tan nuevas que estamos aprendiendo a usarlas aún. Correcto, sí, sí. Pero bueno, el hecho de que los adolescentes, sobre todo la juventud, esté siempre a través de pantallas, ¿no? A través de las redes sociales y se relacionen así, Sí. ¿qué va a hacer esto de las emociones reales? Sí, yo creo que ellos se relacionan con la tecnología de manera mucho más natural que nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Un amigo, doctor en psicología, Andrés Martín Asuero, me dijo, Francesc, prueba esta inteligencia artificial por voz porque es una startup de 7 personas que he conocido y vas a tener una conversación como la Samantha de Her. Y entonces yo me puse a hablar con esta inteligencia artificial con muy buenas inflexiones de voz y mi hijo, de 14 años, estaba como a 5 o 6 metros, ¿no? Y cuando terminé de hablar, le dije, Nico, si no supieras que estoy hablando con una IA, ¿habrías pensado que hablo con una persona? Y dice, de ninguna manera. Dice, desde el primer segundo sabía que hablabas con una inteligencia artificial. Y digo, ¿y cómo lo has sabido? Dice, por la manera en la que ordena la información. Entonces, ellos tienen un criterio mucho más afinado que nosotros y incluso te diría que los chicos y chicas jóvenes tienen más facilidad de dejar el móvil de lado que los adultos. Porque es ¿Sí? una ¿Tú crees? tecnología que ha nacido con ellos. Por ejemplo, mi hijo alquiló su móvil durante un mes a su madre, que se le había estropeado, y estuvo un mes sin móvil, no fue ningún drama. Nosotros, cuando salimos de la calle sin móvil, corremos a casa porque parece que vayas desnudo. Es verdad, sí, sí, sí. Creo que tienen una mayor comprensión de lo que es todo esto. Por eso, por ejemplo, es más difícil que a un chico de 15, 17, 18 años le hagan una estafa online que a un adulto. Correcto. Pero el vínculo emocional que se está creando, ¿no crees que es peligroso? Por ejemplo, yo veo que muchos jóvenes, y se está hablando mucho de esto, casi que confían más en un chat GPT para explicarle cosas que no explicarían a su propia familia o amigos. Y al final se está convirtiendo en un acompañante de las emociones Sí. que no es real. Todo esto. No es real, pero incluso los psicólogos dicen que puede ser útil en ciertos casos, ¿no? Okay. Por ejemplo, la última noticia que ha salido al respecto es que en Albania la ministra anticorrupción es una inteligencia artificial, no es una persona. Porque han pensado que sería más neutral. Y también en el bar, en el fútbol, hay uno de los árbitros que es una inteligencia artificial porque piensan, se va a equivocar menos que lo humano. Entonces, depende para qué lo uses. Por ejemplo, una inteligencia artificial que lo que te da es una devolución de lo que tú te preocupa. Por ejemplo, tú dices, mira, estoy estresado porque tengo un examen mañana, he estudiado poco. Si eso está bien programado desde la ética y con fines educativos, te puede servir, porque no todo el mundo puede pagar un terapeuta, ¿no? Ahora, confiarse a ese avatar, a esa cosa indefinible, como si fuera una persona real y como si fuera tu amigo, ahí pueden venir los problemas. Claro, puedes llegar a crear un vínculo emocional que en realidad Sí. no existe. Y Sí, esto porque cuando no- uno es adulto y tiene Exacto. criterio, vale, pero cuando uno tiene 14, 15 años, 17, ese vínculo emocional que tú estás estableciendo con un robot. Sí, exacto. Que es un clásico de las películas de ciencia ficción, ¿no? Yo me acuerdo Naves Silenciosas, que era una nave que atraviesa el universo donde solo hay un hombre jardinero y su robot que también es jardinero, y siempre hemos tenido como la fantasía de hacer robots con los cuales dejar de sentirnos solos. Como todo, son tecnologías que se pueden utilizar bien o mal. Se utilizan muy mal en el ámbito educativo a la hora de hacer trabajos, y en el mundo editorial yo he tenido muchos encontronazos dirigiendo obras de autores que me he dado cuenta que no lo escribían ellos, ¿no? Entonces decía, no estás usando bien la herramienta, ¿no? Entonces hemos aún de buscarle los límites y las utilidades a esta tecnología, pero sin duda hay mucha gente que cada mañana o cada noche habla con una inteligencia artificial, y eso sucederá cada vez más. ¿Y te preocupa, hablando de lo de que escritores utilizan esto como una herramienta, a veces lo utilizan mal o Sí. bien, pero no te preocupa el hecho de que la literatura pueda llegar algún día a escribirse con inteligencia artificial e imitar a un libro escrito por un humano? Bueno, ¿Te preocupa esto? Me preocupan los autores que la usan, porque se van a quedar sin trabajo, porque cuando el editor se dé cuenta, el editor le dará el botón, ¿no? Entonces, no sé hacia dónde va a evolucionar todo esto. Pensemos que, por ejemplo, en Amazon
ha limitado el número de libros que puedes subir por día, porque habían personas que subían 100 libros al día generados automáticamente. Pero si tú lees esos libros, son lugares comunes, porque la inteligencia artificial aún no es disruptiva. Quizás lo será, ¿no? Lo que te da es el resultado más común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago una pregunta sobre cremas faciales coreanas, me va a explicar lo que todo el mundo sabe que ha entrado en este tema. Aún no hemos visto una inteligencia artificial con pensamiento lateral que te sorprenda o La que te creatividad pueda inventar un chiste o que te pueda hacer reír, pero sin duda llegará y nuestro éxito como especie dependerá de hasta qué punto podemos potenciarnos con eso o somos sustituidos. muy interesante. Al final es qué es lo que nos hace humanos. Exacto. Yo diría que hay cosas que a día de hoy aún las máquinas no pueden replicar, que sería la verdadera empatía, ¿no? O sea, sentir el dolor, sentir la tristeza de otra persona, la locura humana en el buen sentido, en ser capaz de improvisar, de romper esquemas, de pensar algo que nadie ha pensado, y lo que sería la comprensión profunda de las emociones humanas. Sí que es verdad que todas estas inteligencias artificiales empiezan a detectar muy bien los tonos de voz, las pausas, porque se habla de una manera o de otra, ¿no? Si la persona está ansiosa, pero el ser humano todavía puede ver bastante más. ¿Qué es lo más humano que has vivido que crees que jamás va a poder imitar un robot o una inteligencia artificial? Hombre, yo dudo que una inteligencia artificial pueda emocionarse y llorar viendo una película, ¿no? Pero, a ver, todo es cuestión de tiempo, las estamos entrenando. Hay un horizonte que los expertos mencionan, que es el 2030. En el 2030, los chatbots que se están entrenando hoy en día habrán alcanzado su madurez, en el sentido que en muchas profesiones la inteligencia artificial ya lo hará igual o mejor que una persona. Y ahí, como decía Ken Robinson, el autor del Elemento, nos tendremos que inventar profesiones nuevas, cosas que las máquinas no puedan hacer. Va a ser un Va a haber una cambio. revolución, porque por ejemplo, muchos trabajos que hacen los abogados, los economistas, muchos trabajos que antes se consideraban útiles, ir a la universidad, van a quedar automatizados. Entonces, una de dos, o el ser humano se vuelve mucho más creativo, más humano, se centra en la comunicación, se centra en la psicología, o no tendremos nada que hacer y nos tendrán que dar esta paga universal de la que se habla en algunos países, porque no habrá nada en lo que trabajar. ¿Tú qué crees hacia dónde vamos? ¿Hacia una cosa o la otra? ¿Cuál dirías? Hombre, yo creo que vamos... ¿Confías en el ser humano? Hay una oportunidad en el sentido de que si todas las tareas pesadas, mecánicas o repetitivas las acaban haciendo las máquinas, pues el ser humano podrá sacar lo más alto de sí mismo, lo que está arriba de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es la creatividad, la espiritualidad, la empatía, la serenidad, cuidar del planeta, cuidar de los demás. Si somos capaces de aprovechar que nos suplen en todo eso, podremos desarrollar capacidades nuevas. ¿Cuál fue la chispa que te hizo escribir este libro? Sí, la chispa, primero que me gustan mucho las rom-coms, las comedias románticas, ¿no? Una de mis películas favoritas es Cuando Harry encontró a Sally, Ah, sí. porque me parece muy tierna, muy divertida, con giros muy buenos. Entonces me gusta el género, ¿no? Entonces pensé, en los tiempos actuales, ¿qué pasaría con alguien que le encuentra pegas a todo el mundo, ¿no? Que esta es aburrida, esta no es suficiente esto, esta no tiene cultura, esta no sé. ¿Podríamos buscar para esta persona alguien que cumpla todos esos requisitos y cómo se sentiría? Entonces pensé, vamos a hacer que ya de entrada no sepa realmente si esta chica es humana o no lo es y que él vaya tendiendo trampas y vaya tratando de comprobar qué es lo que pasa ahí. Y además, como toda buena historia, que espero que les guste mucho, de amor, hay un cierto triángulo, que hay una chica muy humana que él se encuentra en el tren, que además es una chica muy inteligente, muy admirada en la universidad, arquitecta, que también tiene cierta simpatía hacia ella. Entonces sería un poco qué hacer, ¿no? Optar por la imperfección que sabes que es perfectamente humana o por una chica o un chico que te lo da todo, pero que no llegas a saber cómo puede conocer tanto de ti. Y ese es el misterio del libro, en el que hay muchas aventurillas. ¿Y qué esperas despertar en un joven que va a coger esta novela y leerla? Yo creo que, hay un concepto japonés que me gusta mucho y que aparece en el libro,
que se llama Wabi Sabi, que es la belleza de la imperfección. Creo que tenemos obsesión por ser perfectos en muchas cosas, ¿no? Hoy en día hay un montón de jóvenes que van al gimnasio haciendo pesas, los que son brillantes pues también quieren saber muchos idiomas, etc. Una obsesión de llegar a todas partes y de ser perfecto. Yo creo que el verdadero amor, cuando tú lo entiendes en la madurez, es muy wabi sabi, es apreciar la persona que tienes delante tal como es, ¿no? Que es más gruesa, es más delgada, es más lista, tiene más sentido del humor o es demasiado serio, o se enfada por esto. Aceptar todo el pack y el amor desde la aceptación, desde el amor real. Y eso creo que está muy presente en esta novela y espero que los lectores y lectoras lo vean. O sea que si el lector se tiene que quedar con una idea de este libro, ¿sería Wabi Sabi? Sí, sería wabi sabi, sería el amor, amar a alguien, es enamorarte de sus imperfecciones. Qué bonito, Francesc. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace humanos. Claro. Entonces, algo que para otro es un defecto, para ti, como es tu pareja, pues te parece adorable. Qué bonito. Sí. Bueno, pues Francesc, quizá lo que nos enseña mi novia es que la frontera entre lo humano y lo artificial se está desdibujando, pero al final siempre lo que nos distingue es la capacidad que tenemos de sentir. Gracias por regalarnos esta historia. Gracias a ti por editarla y por esta fabulosa charla. Es un placer. Muchísimas gracias. Igualmente.